Efesios 1, versículos 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bien, hermanos, en esta mañana estaremos examinando el segundo pétalo de la flor llamada tulip o tulipán en español. En español es tulipán, en inglés es tulip. Es una flor que todos ya la hemos visto, una flor bonita, que en realidad el nombre no significa tanto la flor, sino tiene un significado teológico y bíblico, la palabra tulip. Así que el segundo pétalo, hermanos, de esa flor llamada tulip o tulipán es la elección incondicional. Dios es el que escogió a un grupo de personas que nadie puede contar, dice el apóstol Juan. Era una multitud tan grande que nadie podía contar. Ahora bien, esa elección que Dios hizo no fue basada, como ya hemos visto, en lo que Dios vio que la persona haría, la decisión que haría, sino fue basada simplemente en el puro afecto de su voluntad. Y eso, hermanos, es algo que a muchos cristianos les cuesta trabajo entender. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que si Dios no me escogió a mí, porque Él veía en mí que yo iba a creer en Cristo, entonces, dicen ellos, no es justo. Tiene que haber una razón por la cual Dios escoge a fulano, a sutano, pero no escoge a esta y aquella persona. Tiene que haber una razón. Bueno, la razón por la cual Dios escogió a los escogidos, hermanos, no fue en base a lo que Él vio que ellos harían o a las decisiones que ellos tomarían, sino fue por el puro afecto de su voluntad. Veamos cómo dice el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio de su voluntad. Hermanos, había un propósito para que Dios escogiera a ciertas personas. Ese propósito es importante comprender. Ahora bien, es muy cierto que Dios no me escogió a mí por lo bueno que vio en mí, por la inteligencia, porque esta no fue la base, hermanos, del haberme escogido. No, el que Dios nos haya escogido fue solamente el puro afecto de su voluntad, el designio de su voluntad. Fue algo que a Él le plació. Y como el alfarero, Él puede hacer lo que Él quiera con el barro, con los vasos de barro que Él crea. Él puede hacer lo que Él quiera. Lamentablemente, hermanos, los cristianos
un grupo de cristianos en el siglo XVI, cuando estaba la Reforma Protestante, ellos no creían de esta manera. Ellos comenzaron a cuestionar esta enseñanza del apóstol Pablo y llegaron a la conclusión de que Dios escoge a las personas basado en la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios ve al futuro, como cuando ustedes vean una película ahí en la pantalla de unos eventos futuros que todavía no ha sucedido, y ustedes ven en esa película eventos que vendrán en el futuro, y ustedes dicen, mira, ahí está fulano va a hacer esto y fulano va a tomar esta decisión, y ellos creen que Dios así vio en la pantalla de una televisión el futuro y dijo, ahí está, y veo que David va a hacer una decisión correcta, entonces lo voy a elegir debido a que estoy viendo que va a ser una decisión correcta. Y no es así, hermanos. En realidad, la decisión correcta que nosotros hicimos de creer en Cristo fue porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió. Por eso hicimos la decisión correcta. Si Él no nos hubiera escogido, hermanos, no hubiéramos tomado la decisión correcta. Hasta la fecha estuviéramos sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero debido a que Él decidió escogernos, debido a que Él decidió elegirnos, fue que nosotros pudimos tomar la decisión de escogerlo a Él, de someternos a su voluntad. Hay un versículo, hermanos, que en aquel tiempo fue citado una y otra vez por estos cristianos que nosotros conocemos como remonstrantes, o popularmente se les conoce como cristianos arminianos. Ellos citaban, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. En esos versículos, Pablo habla de la presciencia de Dios, del preconocimiento de Dios. Vean cómo el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30, y los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si notan la palabra en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció. Esa palabra conoció, hermanos, es presciencia, en realidad es preconocimiento. El preconocimiento de Dios. El problema que ellos tienen en esta palabra es que cuando Pablo usa la palabra conocer, no está solamente hablando de un simple conocimiento, como cuando nosotros conocemos ciertos hechos y decimos, yo conozco y sé que este lugar existe o que este lugar es así. Un simple conocimiento. La palabra que Pablo usa en griego, hermanos, nos muestra que esa palabra conlleva una relación de amor. En otras palabras, cuando Dios el Padre nos conoció, significa que Él nos amó también. ¿Se dan cuenta? Y nos amó no porque nosotros fuéramos importantes o porque nosotros fuéramos algo especial o porque nosotros fuéramos muy inteligentes. En ninguna manera, hermanos. La palabra conocer en ese sentido es amar a alguien de manera incondicional, no porque esa persona lo merezca, no porque esa persona sea algo importante, sino porque no es merecedor de nada bueno, pero aún así Dios le place poner su amor en él, escogerlo, amarlo. Un ejemplo de esto, hermanos, es el pueblo de Israel. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, para ver claramente cuál es la respuesta a lo que el apóstol Pablo dice en ese versículo de Romanos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Veamos lo que dice.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Fíjense bien esas palabras, hermanos, porque es importante para entender esto. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis que el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Notemos bien, hermanos, cómo Moisés presenta este concepto clave de que el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, hermanos. No era un pueblo importante, era el pueblo más insignificante de todos. Y sin embargo, Dios le plació escogerlos a ellos, pero no escoger a Egipto, no escoger a Babilonia, no escoger a Asiria, sino escoger al pueblo de Israel, un pueblo insignificante. Y no solamente escogerlo, pero poner su amor en ellos, amarlos. Veamos cómo dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por lo tanto, cuando Pablo usa la palabra conocer en Romanos capítulo 8, él no se estaba refiriendo a un simple conocimiento, sino se estaba refiriendo, hermanos, a ese amor selectivo que Dios puso sobre sus escogidos, a los que Dios conoció o amó desde antes de la fundación del mundo. A esos también que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos finalmente también glorificó. Lo que comenzó, hermanos, con la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, termina con la glorificación de aquellos que Dios escogió. En el tiempo ellos creen en Cristo, depositan su fe en Cristo, son salvos, perdonados, y finalmente son llevados a la presencia de Dios, donde son glorificados. Hemos visto en mensajes anteriores que esto se le conoce como la cadena de oro de la salvación, y es una cadena que nadie puede romper, y es algo, hermanos, que es Dios el autor de la salvación de principio a fin. Somos salvos debido a que Dios escoge. Dios nos escogió. Debido a eso hemos entendido el Evangelio, hemos respondido positivamente al Evangelio, y debido a eso hemos sido perdonados. Y debido a que hemos sido perdonados y justificados, Pablo dice que seremos glorificados. No hay, hermanos, lugar para las dudas de si finalmente seremos glorificados. Pablo dice que aquellos que Dios escogió, los predestinó, los llamó efectivamente, eficazmente, los justificó y los glorificó. Notemos cómo él usa todos estos verbos en tiempo pasado, hermanos, como si eso ya hubiera sucedido, como si eso fuera una realidad pasada. La salvación, hermanos, no descansa en el hombre, en el ser humano, sino descansa en Dios. Y es debido a eso que podemos tener seguridad. De otra manera, viviríamos en inseguridad. Viviríamos siempre pensando: ¿habré hecho suficientes buenas obras el día de hoy? ¿Y qué tal si hoy perdí mi salvación? ¿O qué tal si el día de mañana la pierdo? ¿Qué tal si no hago suficientes buenas obras? La voy a perder mañana. Hermanos, sería una vida miserable, ¿no es cierto? De constante temor. Pero, hermanos, cuando entendemos quién es el autor de nuestra salvación,
no tenemos por qué vivir en ese temor. No tenemos por qué vivir de esa manera. El apóstol Pablo nos pone un ejemplo de lo que es esa elección incondicional en Romanos 9. Aunque ya hemos visto esto anteriormente en detalle, quiero mencionarlo rápidamente, hermanos, porque esto aplica al tema de hoy de la elección incondicional. En Romanos capítulo 9, versículos 9 al 13, ahí vemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esos versículos claramente vemos, hermanos, que la elección no depende de las condiciones de Jacob o Esaú, sino depende de lo que Dios había decidido hacer. Dios decidió escoger a Esaú, a Jacob, y pasar por alto a Esaú. Y esto fue algo que no fue motivado por lo que había en los gemelos, los cuales ni siquiera habían nacido todavía, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había decidido escoger a Jacob para propósitos especiales y pasar por alto a Esaú. Así que esta decisión, hermanos, no es arbitraria. Cuando nosotros hablamos de arbitrariedad, nosotros mostramos por esa palabra una persona que hace lo que hace sin tener razón ni propósito. Dios no hace las cosas de esa manera, hermanos. Dios tiene propósitos y tiene razones para hacer lo que hace. Dios no es injusto ni es arbitrario. Ahora bien, que las razones por las que Él hace esas cosas no sea por lo bueno que somos, es otra cosa. Hay razones en Él. ¿Cuáles son esas razones? No las sabemos. Son cosas secretas que Dios no le ha placido revelar. Pero una cosa sabemos, hermanos, que las cosas que Dios hace no son injustas. No son injustas. Las cosas que Él hace son lo mejor. Nadie puede acusar a Dios de injusticia. Ahí en ese mismo capítulo de Romanos 9, versículos 17 y 18, veamos lo que dice. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Notemos bien, hermanos, cómo el segundo ejemplo que pone el apóstol Pablo es de la elección de Moisés. Pero dice que Dios pasa por alto al faraón, y al faraón no lo salva, sino al contrario, al faraón le da la justicia que merecía, y a Moisés le da misericordia, lo que Moisés no merecía. Y Dios, hermanos, es libre de hacer tal cosa. A Dios, a unos Él les da misericordia y a otros les da justicia, lo que merecen. Al faraón le dio justicia, a Moisés le dio misericordia, pero a ninguno de los dos les dio injusticia. A ninguno de los dos. Al faraón le dio lo que merecía, y el faraón en aquel día no podrá acusar a Dios de injusto, porque el faraón recibió lo que él merecía. Moisés recibió lo que no merecía, que era la misericordia de Dios. Al escoger a uno pero no al otro, no significa que haya injusticia en Dios, debido a que la gracia no se merece ni se gana. La gracia de Dios, hermano, no puede merecerse, ni se puede ganar con buenas obras. La gracia tiene que ser dada libremente y de manera inmerecida para que sea gracia. Si no, ya no es gracia. Si yo merezco ser perdonado, entonces ya no es gracia, hermanos. Si yo merezco el favor de Dios, entonces eso ya no es gracia. Se convierte en deuda.
Dios escoge no basado en las cosas buenas que vio en nosotros, sino según el puro afecto de su voluntad. Tal como dice Pablo en Efesios 1, 4, 5. Veamos esas palabras, hermanos, son bien interesantes. Efesios 1, 4, 5, como el apóstol Pablo muestra cuál es la razón de él haber escogido a los creyentes en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. Es el puro afecto de su voluntad, hermanos. Hay una razón por la cual Dios nos escogió. Hay una razón, hay un motivo. Es el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació hacerlo. Y no podemos cuestionar eso. De hecho, el apóstol Pablo, hermanos, se adelanta a esa objeción ahí en Romanos, porque él sabía que la doctrina de la elección iba a levantar muchas quejas y mucha oposición. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a Jacob y no a Esaú? ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a Moisés y no al faraón? Eso no es justo. Es una decisión arbitraria. ¿Cómo un Dios de amor puede hacer tal cosa? ¿No es cierto? Esto lo escuchamos, hermanos, casi todos los días. ¿Cómo puede Dios ser bueno, justo, santo, amor, si Él solamente escoge a unos y no escoge a los otros? ¿Acaso no está obligado a escoger a todos? No está obligado Dios, hermanos. El apóstol Pablo se adelanta a esa objeción y dice: ¿acaso hay injusticia en Dios por haber hecho eso? Veamos lo que dice el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta, ¿cuál es? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El apóstol Pablo sabía que esta doctrina, hermanos, es una doctrina muy controversial, que iba a levantar mucha polémica, y él dice: ¿acaso hay injusticia en Dios por hacer esto que Él hace? Y la respuesta es: en ninguna manera. No hay injusticia en Dios, porque Él claramente le dijo a Moisés: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. En otras palabras, la prerrogativa no es del ser humano, la prerrogativa es mía, ¿no es cierto? La prerrogativa es de Dios, no de nosotros. Dios es el que escoge, Dios es el que toma la decisión. Y al tomar esas decisiones, hermanos, no significa que Él esté actuando en injusticia o que Él esté actuando de manera arbitraria. No, hay una razón para ello, y es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 1: el puro afecto de su voluntad. Muchos podrán decir: si Dios elige a unos pero no elige a otros, eso parece una gran injusticia, porque en la mente de estos cristianos, hermanos, para que no sea injusticia, significa que Dios está obligado a salvar a todos los seres humanos. Pero eso es imposible, hermanos. Ni el arminiano más arminiano sabe que Dios salva a todos los seres humanos, o que está obligado a salvar a todos los seres humanos. Nadie, hermanos, puede pensar tal cosa. Todos sabemos que no todos los seres humanos son salvos. Por lo tanto, Dios le ha placido últimamente escoger
a unos para salvación, pero no a otros. Y esa es la prerrogativa de Dios, el dar su gracia como a Él mejor le parezca. ¿Por qué razón? Porque Dios no es deudor de nadie. Él no le debe nada ni a Jacob ni a Esaú. Y si Él hubiera decidido no escoger a ninguno de los dos, Él seguiría siendo justo. Y Él seguiría, hermanos, teniendo todo el derecho de hacerlo. Y si decidió conceder su gracia a Jacob, Dios no estaba obligado a conceder su gracia también a Esaú, porque Él, como dice el apóstol, no es deudor de nadie. Pero hay una segunda objeción que el apóstol Pablo anticipa, y es: ¿por qué pues sin culpa? Porque nadie puede resistir a su voluntad. Esa es la segunda objeción que el apóstol Pablo sabía que se iba a hacer. Muchos, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, me imagino que ya había cristianos que tenían estas objeciones, igual que los cristianos arminianos. ¿Quién puede resistir a su voluntad? ¿Por qué pues sin culpa de pecado? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No hay razón, hermanos, para nosotros cuestionar los caminos de Dios. No podemos cuestionar sus caminos. Y ese es el punto que hace el apóstol Pablo en este versículo. El vaso de barro o el barro no puede cuestionar las decisiones del alfarero. ¿O sí, hermanos? No puede. El barro no puede cuestionar al alfarero. Ni el vaso de barro puede decir: ¿por qué me has hecho de esta manera? ¿Por qué me hiciste? Para destrucción. Porque eso fue exactamente lo que Pablo dice, que el faraón fue levantado por Dios para destruirlo en el mar con todo su ejército. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo? A través de destruirlo a él y a su ejército en el Mar Rojo. Pero no podemos cuestionar los caminos de Dios, hermanos. No podemos cuestionar las decisiones que Él toma. Él es Dios y nosotros no, ¿no es cierto? Él es Dios y nosotros no. La respuesta de Pablo es una clara amonestación hacia aquellos que cuestionan la sabiduría y la justicia de Dios. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por supuesto que el alfarero tiene potestad, hermanos. Como conclusión puedo decir lo siguiente: la base de la elección no es lo bueno que Dios haya visto en nosotros, ni siquiera fue la fe que ejerceríamos para creer en Cristo, porque aún esa fe que ejercimos al creer en Cristo, el apóstol Pablo dice que esa fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. En otras palabras, nosotros creímos en Cristo porque Él nos dio la fe para creer en Él. Si Él no nos hubiera dado esa fe, hermanos, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos todavía sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero debido a que Él nos dio esa fe para creer, hemos creído efectivamente en Cristo y hemos sido perdonados. Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio verdadero de la palabra de Dios no da lugar para que seas salvo por tus buenas obras. No. Tampoco da lugar para que seas salvo por la decisión correcta de tu libre albedrío. No es así. La salvación de la palabra de Dios, hermanos, inicia con la decisión de salvarte por parte de Dios. Dios decide salvarte aun cuando no mereces ser salvo. Esa es la verdad. No mereces ser salvo, pero Dios decide salvarte. Y esa decisión, hermanos, es
de acuerdo al puro afecto de su voluntad. ¿Quién puede cuestionar esto, hermanos? Solamente aquellos que no quieren aceptar lo que la palabra de Dios claramente dice. Pongámonos de pie en esta mañana.